Bienvenidos a la edición del lunes 13 de enero de 2014 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación les presentamos nuestros titulares. Se dio inicio al año jurisdiccional 2014 en el Tribunal Constitucional. 5.690 resoluciones fueron publicadas durante todo el año 2013. Salas 1 y 2 del Tribunal Constitucional fueron conformadas para el nuevo año jurisdiccional. Condecoran a destacado jurista Vicente Ugarte del Pino. El programa Tus Derechos abordó el tema sobre el acceso a la información y la autodeterminación informativa. Bien amigos, iniciamos el programa contándoles que en ceremonia pública el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani, dio inicio al año jurisdiccional 2014, ceremonia en la que asistieron importantes autoridades políticas y del ámbito académico y jurídico. Se inició el año jurisdiccional 2014 de la institución en el marco de una ceremonia que congregó autoridades políticas, judiciales, diplomáticas y comunidad jurídica del país. Urbiola Hani destacó el notable aporte del Tribunal Constitucional en la consolidación del Estado de Derecho en el Perú. Deseo destacar el notable aporte del Tribunal Constitucional en la consolidación del Estado de Derecho en el país, y no solo por experiencias aleccionadoras como las que en su momento protagonizaron los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Reboredo Marzano, que se opusieron a la reelección presidencial inmediata por considerarla inconstitucional, sino también por los diversos pronunciamientos que ha venido emitiendo desde su funcionamiento en 1996 y que hacen que solo se pueda leer y entender la Constitución de la mano de su jurisprudencia. Gracias al Tribunal Constitucional se han establecido los lineamientos que permiten a un jubilado tener acceso a una pensión y a un trabajador ser repuesto en caso de ser despedido arbitrariamente. Así como se ha reivindicado el derecho de propiedad, se ha enfatizado la importancia del debido proceso como derecho fundamental a ser respetado en toda instancia, inclusive en sede parlamentaria. Se ha controlado la constitucionalidad de diversas normas de rango legal y se han dirimido procesos competenciales seguidos entre poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos. Durante su discurso, Óscar Urbiola hizo un breve balance de la producción de sentencias por parte del Tribunal Constitucional. El titular del Tribunal Constitucional recordó que, pese a contar con 6 magistrados desde hace más de 7 meses por la vacancia de un magistrado, han cumplido una doble función para compensar su ausencia y evitar una mayor dilación en la atención de los litigantes. En ese sentido, Urbiola Hani expresó su agradecimiento y reconocimiento a los magistrados del Tribunal Constitucional por permanecer en el ejercicio de sus funciones. Hace un año atrás, con motivo de esta misma ocasión, los recibimos con el quórum completo, 7 magistrados. Sin embargo, desde el 6 de mayo del 2013 hasta la fecha, somos solamente 6. Han transcurrido más de 7 meses y el Congreso de la República no ha cumplido con elegir al sucesor del ex magistrado, cuyo apartamiento del encargo obligó a que cumpliéramos una doble función para compensar su ausencia y evitar una mayor dilación en la atención de los litigantes. No obstante, el remesón institucional provocado, ello no impidió que el Tribunal Constitucional, durante todo el 2013, haya publicado 5.690 resoluciones, de las cuales el 67.98% corresponden a procesos de amparo, 14.85% a procesos de habeas corpus, 12.59% a procesos de cumplimiento, 3.45% a recursos de queja, 0.73% a procesos de habeas data, 0.29% a procesos a procesos de inconstitucionalidad y 0.10% a procesos competenciales. La cantidad producida es superior a cuando teníamos el quórum completo, y pese a que han ingresado 3.000 expedientes adicionales al tribunal, si nos atenemos al promedio histórico, hemos sido menos, pero hemos hecho más. Durante la ceremonia también fueron dados a conocer los nombres de los magistrados que integrarán las 2 salas del Tribunal Constitucional para el presente año.
Resolución Administrativa número 003-2014 P/Tribunal Constitucional. Lima, 7 de enero de 2014. Considerando que de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este está constituido por 2 salas con 3 miembros cada una, que a fin de continuar con el adecuado funcionamiento de la actividad jurisdiccional para el año 2014, se hace necesario establecer la nueva conformación de las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional. Se resuelve. Artículo primero, establecer la nueva conformación de las salas 1 y 2, las mismas que estarán integradas de la siguiente manera. Sala 1, magistrado Óscar Urbiola Hani, quien la presidirá. Magistrado Gerardo Beto Cruz, magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Sala 2, magistrado Juan Vergara Gotelli, quien la presidirá. Magistrado Carlos Mesías Ramírez, magistrado Fernando Calle Jayén. El reconocido jurista y ex magistrado Vicente Ugarte del Pino fue distinguido con la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional José Faustino Sánchez Carrión. Me corresponde hacer uso de la palabra para señalarles que, de acuerdo a nuestro programa, viene enseguida el homenaje al doctor Vicente Ugarte del Pino, que fuera presidente de la Corte Suprema y diera lustre a ese gran espacio que ha quedado pendiente y que nos ha traído como consecuencia que sea el hombre distinguido que hoy lo es. Para encontrar la justicia es necesario serle fiel, como todas las divinidades, se manifiesta solamente a quien cree en ella. Y en definitiva, estamos ante un hombre que no solo cree fielmente en la justicia, sino que es un luchador social por ella. Nuestro homenaje a ese abogado. Finalmente, culmino esta reseña citando nuevamente al célebre jurista italiano Piero Calamandrei en su obra El elogio de los jueces, escrito por un abogado, quien dice: abogados y jueces juegan en el mecanismo de la justicia como la pintura, los colores complementarios. Precisamente por ser opuestos, brillan mejor cuando están cerca. Así ha vivido pues nuestro maestro, homenajeado por hoy, en el que le digo yo como amigo y como vecino, Vicente Ugarte del Pino, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Gracias. Que la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional José Faustino Sánchez Carrión se conferirá a las personas que a lo largo de su vida o en el transcurso de su ejercicio profesional, académico, político o de diversa índole, se hayan consagrado a la defensa de los principios y valores del constitucionalismo o a la defensa, promoción y difusión de los derechos fundamentales, así como a las instituciones que en el transcurso de su actividad se hayan consagrado a la misma causa. Que el presidente de la Orden ha propuesto la distinción con la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional José Faustino Sánchez Carrión al ilustre jurista doctor Vicente Ugarte del Pino, por haber cumplido una actuación distinguida en el ejercicio profesional y académico en defensa de los principios y valores del constitucionalismo y del Estado de Derecho. La verdad es que estoy verdaderamente emocionado. No pensé nunca que en esta honorable casa, llena de tradiciones y sobre todo vinculada a la defensa del orden constitucional, se hayan acordado de quien solo pensó que su deber en esta vida como abogado
y como miembro que fui de la directiva del Colegio de Abogados de Lima, arriesgar la propia vida y mi libertad en defensa del orden constitucional. El estar en esta casa, donde está el Tribunal Constitucional, me siento orgulloso y feliz. Y sobre todo muy agradecido por quienes se han acordado de este luchador que nunca hizo alarde ni pretensión de los actos que cumplió como decano del Colegio de Abogados o como profesor universitario. Aquí estoy yo como un ciudadano común y corriente, pero que he defendido el orden constitucional como el camino más excelso de la vida humana. Muchas gracias, señores. Acceso a la información y autodeterminación informativa fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación, veamos su informe. Todos en algún momento hemos tenido necesidad de acceder a la información, sobre todo a la información que estimamos como pública. Pero, ¿qué pasa cuando el dato o documento que requerimos se encuentra en los límites de la definición? El derecho de acceso a la información se refiere al derecho de toda persona a conocer lo que concierne a los asuntos públicos y a acceder a sus datos personales que se encuentren en posesión de la administración pública o de terceros. De ser imposible dar con esa información, se puede recurrir al proceso de habeas data. Y fue así, a través de un habeas data, que una madre de familia prosperó en su solicitud con una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para acceder al perfil profesional del director del colegio de sus hijos. Un dato que en tiempos de resultados desalentadores en materia educativa, como el obtenido en la prueba PISA, tendría especial relevancia. De hecho, son muy pocos los padres que se interesan por conocer siquiera los resultados de la institución educativa a la que acuden sus hijos en las evaluaciones censales estudiantiles o prueba S. Información que, siendo pública, no es difundida por muchos colegios, pese a ser un factor realmente decisivo en tanto se trata de la medición de la calidad educativa nacional. Siguiendo en la importancia del derecho al acceso a la información, otro es el caso de un ciudadano que pasó las 1001 al tener mal consignado un pequeño dato que te marca la vida. Este señor figuraba en el RENIEC como casado, pero el tema es que era soltero. El camino para cambiar ese simple dato le significó llegar hasta el Tribunal Constitucional a través también de una acción de habeas data. Definiendo los contornos del concepto, en estos dos casos nos damos con la autodeterminación informativa, un derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad que se concreta en la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados. El derecho a la autodeterminación informativa se ve complementado en el plano procesal por el llamado recurso de habeas data. Así que lápiz y papel, porque no solo vale acceder a la información que nos concierne, sino que vale también saber cómo hacerlo. Sobre el tema opinó Leonardo Piscoya, profesor de Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con las concepciones que solemos tener respecto a qué cosa es público y qué cosa es privado. A ver. ¿No? Y en el espacio educativo además es un tema especialmente sensible, porque muchas veces asumimos que las personas que trabajamos en instituciones educativas somos personajes en los que toda la información que respecta a nosotros es completamente privada, ¿no? Y hay algunos aspectos que no necesariamente son privados porque sí son de interés y tienen que ver con la posibilidad de que terceros salgan afectados, ¿no? Y en el caso de la sentencia, a mí lo que me parece interesante es justamente el tema de
que si uno tiene derecho reconocido además de participar de cómo toma decisiones respecto a la educación de sus hijos, entonces uno tiene derecho también a tener información respecto a por quién optar, por quién no optar, qué tipo de colegio, quién trabaja en el colegio, qué tipo de formación tiene, para poder decidir de manera más seria, de manera un poco más completa, ¿no? El decano de la Facultad de Derecho de la UNIFE, Ronald Cárdenas, destacó el libre ejercicio de acceso a la información y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. A ver, el DNI es, en primer lugar, documento oficial de identidad, ¿no? Ahora, hay algunas cosas del DNI que no corresponden exactamente a la realidad. Por ejemplo, el domicilio. Según el Código Civil, el domicilio se fija según el lugar de residencia habitual. Uno pone en su DNI otro domicilio, que será para fines electorales, pero legalmente el domicilio es donde uno reside. Sin embargo, hay una serie de actos para los cuales es fundamental el DNI. Por ejemplo, para efectos de contratos, para disponer de bienes, es importante determinar si uno es casado o no. Pero no solamente para eso. Por ejemplo, si se muere una persona y hay discusión sobre dónde enterrarlo, cómo enterrarlo, si lo creman o no, el Código Civil señala un orden de quién decide de los familiares, que empieza por el cónyuge. Otra cosa importante con el DNI es también el tema de la cesión de órganos. De hecho, una persona se muere, se supone que sobre la base del DNI debe aceptarse cumplir con la voluntad de la persona para disponer o no sus órganos. Y entonces, ahí es fundamental. Es así que en el DNI aparece si uno quiere o no. Así es, ahí está si uno quiere o no quiere donar. Ahora, en la práctica pasa a veces que la familia se opone, pero en realidad, si una persona en su DNI dijo que sí, es sí, y si dijo que no, es no. Eso, entre otros efectos, pero es importante un DNI, ¿no? Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now.